Buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí, por siempre decir que sí a estas actividades educativas que hacemos todos los viernes desde Casa Abierta en el marco de la campaña Cuidar la salud mental, una acción por la vida. El viernes pasado no estuvimos porque estábamos en una actividad institucional y qué bueno que hoy nueva vez ustedes pueden conectarse a esta actividad, no perder el ritmo. Les agradecemos mucho su presencia. Como siempre, recordamos que estas actividades, todas, se transmiten por Facebook y luego se suben al canal de YouTube, siempre con la dirección Casa Abierta RD en ambas redes. Así que muchas gracias por estar aquí. Continuamos trabajando pues salud mental y en este día de hoy, como ustedes vieron el título, Justicia Social y Salud Mental. Vamos a ver cómo la justicia social está vinculada a la salud mental y tenemos el orgullo, ¿verdad? El privilegio de tener al doctor César Castellano, un aliado ya de Casa Abierta. Bienvenido, doctor. El doctor tiene un posgrado en educación para la salud sexual y reproductiva. Tiene el doctorado en psicología con orientación en neurociencia cognitiva, maestría en terapia familiar sistémica, maestría en terapia sexual, posgrado en neuropsicología del desarrollo, especialidad en ciencias de la complejidad y teoría del caos, especialidad en hipnosis clínica, licenciado en psicología, técnico superior universitario en psicopedagogía. Cuenta con diferentes acreditaciones profesionales, es miembro del Colegio Dominicano de Psicólogos, es miembro adjunto de la Sociedad Dominicana de Neuropsicología y Neurocirugía, miembro de la Sociedad Dominicana de Neurociencia Cognitiva, presidente del capítulo dominicano de Academia Interamericana de Neurociencia Cognitiva Aplicada. Es miembro honorífico del Colegio de Psicólogos de Mazatlán, México, socio honorario del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, México también, miembro del comité editorial de la revista Perspectivas Psicológicas, es miembro del comité editorial internacional de la revista puertorriqueña de psicología, miembro del CIMITET editorial internacional de la revista de la Universidad Carlos Albizu, es docente universitario de muchos años, ha estado en la UNFU,
en OIM, en la Universidad Católica, en UNIBE y también invitado en diferentes universidades de América Latina como conferencista. Eh, es el director ejecutivo del Instituto Dominicano para el Estudio de la Salud Integral y Psicología Aplicada, una institución dedicada a la oferta de servicios de psicología clínica, psicología forense, psicología clínico-deportiva, capacitación. También ofrecen en el IDECIP cursos, talleres, investigación y consultorías. Tenemos el honor de tener al doctor César Castellano. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, colega Teresa, por la presentación y por supuesto a Casa Abierta por la invitación nuevamente a compartir con todos y todas ustedes. Hoy para conversar sobre el tema o digamos, reflexionar juntos quizás sobre la relación entre salud mental y justicia social, ¿no? Que es un poco la temática propuesta. Y es que la, vamos a decirlo así, la justicia social y la salud mental son conceptos altamente relacionados, aunque no siempre estamos conscientes de ello, ¿no? Eh, de alguna manera ha predominado la visión más individualista, por decirlo así, de la salud mental, pensándolo solamente desde una perspectiva individual, ¿no? Y poco lo que quisiera hoy reflexionar junto con ustedes es la necesidad de no solo mirarlo así, que también es una parte de la realidad, pero desde la perspectiva de las políticas públicas y desde la perspectiva de poder mejorar la salud mental de una población en general, pues es muy necesario tener una mirada mucho más amplia que la mirada clínica única, vamos a decirlo así, o individualista de los procesos de salud mental. Entonces, bueno, yo voy a estar básicamente compartiendo algunas reflexiones, algunas ideas que puedan generar en el auditorio comentarios, reacciones, preguntas. De alguna manera, pues voy a estar intentando provocarles para que esto ocurra. Eh, Quiero comenzar precisamente hablando de las inequidades, porque si hablamos de justicia social, tenemos que hablar de las inequidades. Y es que las inequidades afectan profundamente a la mente humana. Son precisamente las inequidades sociales una de las fuentes más importantes de eh, problemas de salud mental, ¿no? La, las condiciones de vida de la población suelen estar muy asociadas a problemas de salud en general, pero también de salud mental. De hecho, esta idea comienza a cobrar mucha fuerza eh, ya a finales del siglo XIX, cuando comienza la industrialización, ¿verdad?, del mundo y comienzan a surgir las grandes empresas, las grandes industrias y los datos empezaron a mostrar que habían factores de las condiciones de trabajo que afectaban a los trabajadores y que la salud de los trabajadores o de las personas que trabajaban en estas industrias tenía un perfil específico, la enfermedad tenía un perfil específico, pero no solamente se veía eso, sino que además se empezó a notar ya desde finales del siglo XIX que quienes estaban trabajando como operarios o como obreros en estas industrias
tenían un perfil de enfermedad diferente de quienes eran directivos de esa empresa, ¿no? Y se enfermaban de cosas distintas. Eso dio pie a el inicio de lo que es la epidemiología y a entender que hay otros elementos que no son solamente los biológicos, que están detrás de los procesos de enfermedad y detrás de los procesos de salud. Y hoy día, ya en pleno siglo XXI, durante este primer cuarto del siglo XXI, estamos invadidos, por decirlo así, de un bombardeo importante, sobre todo en el mundo occidental, un bombardeo importante de filosofías de individualismo, ¿no? Donde todo pareciera que el éxito depende de cada cual, que si usted no tiene dinero es por su culpa, que si usted no triunfó es porque usted no hizo el esfuerzo y además usted tiene que estar contento y feliz porque eso es el resultado de su propia cosecha, por decirlo así, ¿no? Y obviamente, y por supuesto, hay factores individuales que están detrás de todas estas cosas, pero no solamente. ¿M? Hay otros elementos que también deben ser tomados en cuenta para poder comprender la condición de salud mental de la población y entre esos otros factores, bueno, está parte de lo que vamos a hablar en nuestro conversatorio de hoy. Es una madeja de, vamos a decir, de elementos interactuantes que se asocian con el bienestar o el malestar psicológico. ¿M? Eh, la, el tema de la dignidad, de la libertad, de la seguridad económica, de la igualdad de oportunidades, son ejes centrales del desarrollo social y económico de un país, ¿no? Pero también son ejes muy importantes para entender la salud mental de los individuos y de las comunidades. Ya desde mediados del siglo pasado, desde mediados del siglo XX, se, vamos a decir, se pronunció, se dictó una ordenanza de la Organización Internacional del Trabajo, el organismo de las Naciones Unidas para el estudio de estas temáticas relacionadas con el trabajo, donde se declaraba que o se reconocía que la justicia social es el pilar sobre el cual se construye el bienestar material y espiritual de las personas, sin distinción de raza, creo, o sexo. Sin embargo, aunque esta declaración ya tiene casi 75 años, en América Latina las brechas entre la educación, el acceso a la salud, el trabajo son muy grandes todavía. Es decir, las deudas sociales son muy grandes en la mayoría de los países de América Latina. Y esto entonces tiene una expresión en la salud mental de la población. Nosotros, por ejemplo, hemos visto en la República Dominicana un incremento importante de la violencia, un incremento importante de temas como el consumo de sustancias, un incremento importante en temas como la depresión, los problemas de ansiedad, pero nada de esto, o mejor dicho, todo esto está altamente relacionado con el perfil de desarrollo del país. Es decir, que hay una asociación directa entre la forma como se organiza el Estado y cómo prioriza o no prioriza determinadas situaciones, y esto va a tener un impacto en la población, en algunos casos a favor, en otros casos de manera desfavorable, ¿no? Hay por lo menos cuatro dimensiones de la justicia social que cuando se habla de estas cosas, pues normalmente se invocan. Uno es el respeto a los derechos humanos universales, ¿no? El otro es el respeto a las capacidades
y a la igualdad de acceso a las oportunidades. El tercero es la distribución equitativa de recursos. Y el cuarto, las transacciones justas en términos laborales. Estas cuatro dimensiones sí o sí están en la base, en el sustento, en el sustrato de la justicia social. Y una sociedad que se precie de estar orientada hacia la construcción de mayores niveles de justicia social necesariamente ha de visualizar estos cuatro elementos para darle sustento a esa propuesta de equidad social. Cuando hablamos de salud mental y los derechos humanos, entonces necesariamente tenemos que hablar de los procesos de estigma y discrimen que enfrentan las personas debido a su raza, debido a su género, debido a la orientación sexual, debido a su condición socioeconómica, y cómo todo esto crea un entorno que vulnera su bienestar, ¿no? Su posibilidad de eh, vivir y convivir de manera sana con los demás. Y por tanto, uno de los resultantes de esta situación es el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, ¿no? En algunos casos el suicidio, en otros casos la violencia. eh, y por tanto, vamos comenzando a mirar cómo estos procesos que son de dimensión social van teniendo un impacto a nivel de la salud mental de la población. Eh, bueno, muchos de estos elementos tenemos que mirarlos eh, no solo desde la perspectiva de cómo cada cual puede desarrollar destrezas, habilidades para ser, vamos a decir, resiliente frente a estos problemas sociales, sino además cómo pudieran construirse o permitirse que se construyan estrategias colectivas para enfrentar muchas de estas situaciones. La promoción y construcción de ambientes donde prevalezca el respeto, la dignidad, suelen ser muy efectivos para combatir muchos de los problemas de salud mental que enfrenta una población. Hay una relación inversamente proporcional entre el nivel de estigmatización y discrimen. eh, y el irrespeto a la condición humana y entonces el bienestar en materia de salud mental. Mientras menos respeto hay, pues entonces el deterioro es mayor en la salud mental. Pero también temas como el empleo. El empleo y el acceso a un empleo de calidad está muy relacionado con la salud mental. La justicia social tiene que ver con la igualdad de acceso y oportunidades al empleo, la seguridad económica que genera un empleo o que está asociada con un buen empleo, un empleo digno, un empleo equitativo, es uno de los pilares de la salud mental. Cuando miramos las tasas de desempleo de una población y miramos a lo largo del tiempo cómo se mueve esa tasa de desempleo, y la correlacionamos con las tasas de suicidio, las tasas de violencia, las tasas de depresión, pues suele haber una correlación muy alta entre el nivel y la calidad del empleo y los indicadores de salud mental. La incertidumbre laboral y las condiciones de trabajo precarias exacerban entonces los problemas de salud mental, y desde luego un empleo que garantice condiciones justas, seguras, así como igualdad de oportunidades para todos y todas, es un aliado en la promoción de la salud mental porque le ayuda a las personas además a tener un sentido de propósito. El trabajo no solo es un medio para generar dinero,
también es un espacio de construcción del propósito de vida, es un espacio de satisfacción para la persona en términos de sentirse útil, capaz de generar, vamos a decir, reproducir el bienestar colectivo, ¿no? A partir de su función en ese trabajo, contribuye en algo al desarrollo de la sociedad. Y en ese sentido, la historia muestra cómo ha sido necesario trabajar para que existan condiciones básicas de protección laboral que evadan la precarización y sean el vehículo del sentimiento de propiedad vital. O sea, el trabajo ayuda a desarrollar un sentimiento de apropiación de la vida y del sentido de la vida. Cuando las personas están desempleadas, no solo tienen un problema económico, que obviamente es el más urgente o el más inmediato, porque sobre todo si tiene que vivir de lo que produce por su trabajo, obviamente tiene un problema muy serio y esto va a generar un desorden emocional terrible, un descontrol en su salud mental terrible, sobre todo si es digamos, de su ingreso depende una familia, dependen niños, etcétera. Esto es una situación terrible, no tener acceso a un trabajo digno. Pero como decía antes, no solamente es un problema económico. Detrás de ese problema económico también está el problema de la pérdida del sentido de la vida, ¿no? De la utilidad, de la capacidad de incorporarse a algo que le dé sentido al quehacer. De modo que cuando hablamos de salud mental, eh, no solo estamos hablando de problemas que tienen que ver con diagnósticos de salud mental. Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de, pues, si estamos realmente hablando de mejorar la salud mental de una población, estamos diciendo entonces que hay que mejorar el empleo, que hay que mejorar el transporte público, que hay que mejorar las vías públicas, que hay que mejorar el sistema de alumbrado público, el acceso a agua, el acceso a trabajo, etcétera, educación, es decir, a eso va a mejorar la salud mental de una población. Eh, Luego, mirarlo desde la perspectiva de que las políticas de salud mental es crear más hospitales, donde haya más psiquiatras y donde se dé más medicamentos, bueno, eso es una parte de lo que tiene que ver con mejorar el acceso a la atención a los problemas de salud mental, pero eso no construye salud mental. La salud mental se construye desde, en una población, ¿no? La salud mental se construye desde el fortalecimiento de los espacios de ocio, el fortalecimiento de los espacios de la comunicación en la familia, el fortalecimiento de el acceso a las oportunidades de acceso a trabajo, de los accesos a educación, etcétera, ¿no? No podemos pensar en una población con buena salud mental si tiene que estar a las 5 de la mañana haciendo una fila gigantesca para tomar un transporte público, para llegar a su trabajo a las 8 de la mañana, ser mal pagado, a veces no pagado, volver a hacer otra fila de 2 horas para tomar otro transporte público, para llegar a su casa, para no tener energía eléctrica, no tener agua, no tener cómo mitigar el calor ni siquiera con un abanico, no tener cómo bañarse, etcétera. Y eso no podemos en esas condiciones pensar entonces en que tú eres el dueño de tu salud y tu vida y tú tienes que tratar. Entonces, ese bombardeo además de constante eh, de este estilo de promover la salud mental como si fuera algo mío y yo soy el culpable y el responsable de ello nada más, pues entonces además le añade culpa al sujeto, ¿no? Porque, bueno, pues entonces yo estoy así porque yo no soy capaz, ¿no? Entonces, todo eso va sobreañadiendo elementos y factores que
van derivando en una población más deprimida, más ansiosa, más violenta, con mayor consumo de sustancias, con mayores tasas de suicidio, etcétera. La distribución, entonces, como decíamos, equitativa, o mientras más equitativa, está mucho más relacionada con la estabilidad mental de la población. Pero en nuestros países, sobre todo en América Latina, y debo decir, América Latina es el área del mundo, es la zona geográfica del mundo más inequitativa. No es la más pobre, pero es la más inequitativa. África es más pobre, pero es más equitativa. Nosotros somos menos pobres, pero somos más inequitativos. ¿Qué significa eso en términos concretos? Bueno, que una pequeña proporción de la población controla casi todos los recursos. Entonces, cuando miramos los datos en general, y por eso muchos estados prefieren hablar de la macroeconomía nada más. Cuando miramos los datos en general, bueno, son indicadores económicos relativamente buenos, pero cuando miramos la microeconomía, la distribución de esos recursos es sumamente inequitativa. Entonces, lo que tenemos en la República Dominicana, pero esto no es distinto en muchos otros países de América Latina, es que elementos como o indicadores como el coeficiente de Gini, que nos ayuda a medir el grado de desigualdad y el grado de dispersión del acceso a los recursos de una población, de la inequidad en una población, pues nos va mostrando que en la República Dominicana, aunque la economía ha crecido en los últimos 15 a 20 años, la economía sigue creciendo, la población se sigue empobreciendo, ¿no? Porque se está concentrando cada vez más en menos manos ese crecimiento. Y eso tiene un impacto en la salud mental de la población, o sea, porque además de lo que implica no tener, bueno, este panorama que describimos antes, ¿verdad? De no tener acceso a muchos de los servicios públicos, también ver que otros están beneficiándose de manera exclusiva del trabajo de mucha gente también es bastante irritante y puede generar también muchas dificultades en términos de salud mental. Bueno, la pobreza extrema y las desigualdades económicas son factores estresantes significativos. La limitación al acceso a servicios de salud mental genera una gran vulnerabilidad a trastornos psicológicos. Nosotros tenemos una deficiencia como país muy importante en accesibilidad a servicios de salud mental. Y ahora hablando exclusivamente del componente de atención a la salud mental en términos clínicos, la brecha es muy, muy grande. Es decir, usted ahora va a cualquier lugar público a solicitar una cita para conversar con un profesional de la salud mental y probablemente va a tener que esperar 2 o 3 meses para esa cita. Pero peor aún, va a tener que esperar 2 o 3 meses para la segunda. O sea que es un proceso que no tiene ningún sentido. Y si va a intentar hacerlo a nivel privado, pues se va a tropezar con que las administradoras de riesgo de salud ponen todo tipo de trabas para poder dar cobertura a estos servicios. De modo que hay una brecha muy importante en ese sentido, en términos de accesibilidad. De hecho, probablemente el mayor obstáculo que tenemos en la República Dominicana para que la población acceda a servicios de salud mental no es el estigma, como se suele a veces decir. No, que el estigma con el tema de la salud mental, bueno, yo no niego que haya quizás algún grado de estigmatización con el tema, pero ese no es el principal problema. El principal problema es el dinero, o sea, no poder pagar por eso, o sea, no tener cómo pagar por ello. De modo que esta es una discusión que no es menor, ¿verdad?
Eh, Bien. No podemos perder de vista temas como el COVID, por ejemplo, y el impacto que ha tenido en la salud mental de la población, pero no solo desde la perspectiva de cómo, pues, digamos, esto tiene muchas aristas, se puede analizar desde muchos puntos de vista, pero una de las cosas que la pandemia reciente de COVID-19 ha dejado muy claro es como la capacidad de adaptación de la población a escenarios de encerramiento y de pérdida de los espacios laborales o sobrecarga del hogar con múltiples funciones, ¿verdad? Hubo un momento en que las casas de mucha gente eran escuela, oficina, casa y además espacio de recreación a la vez. Eso colapsó en muchos casos. Aumentaron los índices de alcoholismo, aumentaron los índices de problemas de pareja, de problemas eh, de depresión, de ansiedad, etcétera. Eh, y otra de las cosas que quedó muy clara con la pandemia es que nuestro sistema de salud en general, y no el nuestro, el de casi todos los países del mundo, se vio muy claramente que no estábamos verdaderamente preparados para una situación apremiante, como pudiera volver a ocurrir en cualquier momento, pero además que el componente de salud mental siguió quedando rezagado, ¿no? Y la respuesta oficial frente a la pandemia se concentró en luchar contra un virus, no en ayudar a la población a tener mejores condiciones de vida en el marco de la pandemia. Eh, la, digamos, la idea central de todo esto es que construir sociedades más justas, equitativas, es necesario, perdón dicho, para ello es necesario integrar políticas que tengan en cuenta la relación entre justicia, equidad y salud mental. Si no visualizamos claramente esas cosas, esta relación entre la justicia social y la salud mental a la hora de formular políticas públicas, terminamos en un enfoque clásico, biologicista, reduccionista, individualista, mecanicista, etcétera, fomentando la construcción de hospitales, ese tipo de cosas, que no es que esté mal, pero es sin duda muy poco de lo que realmente se necesita. Entonces, bueno, las desigualdades estructurales que perpetúan la discriminación y la exclusión de muchos grupos poblacionales a los accesos necesarios a la salud, a la educación, a la vivienda, etcétera, están detrás de todos estos problemas de salud mental colectivos. Em, y el término de salud mental colectiva entonces cobra fuerza en esta discusión, ¿no? En este contexto, porque esto obedece a razones mucho más allá de lo que es eh, las condiciones o el deterioro de la salud mental individual de una persona en un contexto particular. Eh, Hace 100 años nuestros países estaban luchando con la superación de la mortalidad infantil y la desnutrición. Bueno, nosotros seguimos en esto todavía. Este sigue siendo un problema serio para nosotros en la República Dominicana. Yo decía hace un par de días en un escenario donde alguien, bueno, de manera muy polémica, digamos, alguien me estaba cuestionando sobre el tema de la violencia de género y cómo la, me quería hacer, digamos, su planteamiento era que la violencia de género era un problema muy serio en el país y que muchas mujeres estaban muriendo a causa de la violencia de género. Y yo, de manera un tanto
irreverente, le decía que eso es falso de toda falsedad. O sea, eso es sencillamente es un discurso que no se puede sostener en base a la evidencia. En el 2023 murieron 54 mujeres por violencia de género y murieron alrededor de 2.000 mujeres en la maternidad por violencia obstétrica y nadie salió a hablar de eso. Y nadie le importa eso, a nadie pareciera importarle eso. Y si realmente nos interesa la salud de nuestras mujeres, tuviéramos entonces, o la vida de nuestras mujeres, tuviéramos muchos escenarios donde hablar de eso y donde defender la vida de nuestras mujeres, donde realmente está habiendo impacto. Y entonces, bueno, este tema de la mortalidad materna y la mortalidad infantil sigue siendo un problema muy serio en nuestro país. Son tasas altísimas, los temas de embarazo adolescente es otro tema importante de salud de la mujer y de donde debería enfocarse el discurso de la defensa de la mujer. Porque ahí sí estamos teniendo problemas muy serios. Muchas adolescentes nuestras mueren en partos y mueren durante el embarazo por no, obviamente no tener un cuerpo preparado para el proceso de gestación. Pero bueno, de cualquier manera, en la medida en que más personas sobreviven, también es cierto que estas personas no sobreviven en las mejores condiciones, ¿no? Y es lo que llamamos el efecto 911. Es un efecto que se ha estudiado en muchos países. Nosotros no somos la excepción. Permiso, déjame tomar un poquito de líquido. No somos la excepción en los países donde ha comenzado y nosotros somos un buen laboratorio porque el 911 tiene poco tiempo funcionando, pero ya vemos parte de ese efecto. ¿Cuál es el efecto? Bueno, debido a que tenemos un servicio bastante eficiente, mucha gente que antes moría, ahora vive. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo queda viva? Es decir, ¿en qué condiciones queda? Entonces lo que tenemos ahora es un aumento de personas que tienen necesidades especiales, necesidades motoras especiales, necesidades cognitivas y mentales especiales, que antes se morían y ahora viven, pero ahora tenemos un montón de necesidades que antes no teníamos porque estas personas no sobrevivían a un accidente de tránsito, no sobrevivían a una caída, etcétera. Y ahora tenemos una nueva situación, un nuevo perfil de salud que atender y parte de ese perfil es también de salud mental. Eh, bien, el progreso del conocimiento durante el siglo XX y lo que vamos del siglo XXI, entonces ha permitido ampliar el grado de complejidad en la comprensión de un determinado fenómeno y en la inclusión de otros campos de conocimiento que en otro momento no eran concebidos como fuentes de juicio confiable. Eh, y uno de esos terrenos es el estudio de la salud y la enfermedad. Lo que estoy queriendo decir con esto es que probablemente desde mediados del siglo pasado hacia atrás, lo que no fuera considerado científico, entre comillas, como que no era, parecía que no era cierto, ¿no? Y hoy día cuando todavía en el lenguaje popular, digamos, cotidiano, cuando alguien le quiere dar énfasis a una afirmación, dice, no, eso es científico como que si eso significara que fuera verdad. Científico significa que es un conocimiento construido bajo el método científico, pero no necesariamente es cierto. Simplemente significa que, bueno, siguió determinadas reglas para convertirse en un conocimiento, pero hay otros conocimientos que no son científicos, pero son más ciertos. Y entonces esto también es una cosa que tenemos que ir incorporando. No, de alguna manera el positivismo científico que viene desde el siglo XVII ha descalificado sistemáticamente otros tipos de conocimiento, ¿no? Yo hoy precisamente conversaba con alguien sobre la riqueza que he ido descubriendo
yo he ido descubriendo. Obviamente son conocimientos ancestrales eh, que existen para el trabajo con parejas, el fortalecimiento, ¿no?, de las relaciones de pareja y el trabajo con problemas emocionales en las tribus de los pueblos originarios de América del Sur y de América Central. Lamentablemente, el legado que podemos tener de las tribus taínas es muy poco escrito, y se ha conservado, y muy poco está conservado, pero como muchas de las tribus de los pueblos originarios de América del Sur todavía existen, son tribus activas que tienen comunidades fuertes, pues todavía podemos entender muchas cosas, igualmente en Centroamérica. Y hay todo un conocimiento construido desde su relación con la naturaleza y su relación con la comunidad sobre cómo trabajar con las parejas en problemas, cómo trabajar con la depresión, cómo trabajar con la ansiedad, y otros problemas de salud mental desde ese conocimiento, que ciertamente quizás no es científico, pero es muy eficiente y es muy verdadero y tiene mucha relevancia. Y así pues hay el conocimiento popular, tiene también la sabiduría popular, digamos, tiene también una relevancia que debe ser tomada en cuenta cuando hablamos del diseño de políticas de salud mental también, ¿no? eh, la salud no es solo ausencia de enfermedad. Esta es una frase muy trillada, pero yo creo que ha sido tan trillada que entonces ha perdido importancia. La salud es mucho más que la ausencia de enfermedad, pero tampoco, y esto ya lo agrego yo, pero tampoco puede definirse como el bienestar físico, mental y social completo en un sentido absoluto y sobre todo ahistórico, o sea, ni siquiera corresponde a una situación particular, o sea, la salud mental no la podemos, bueno, la salud en general, pero la salud mental no la podemos entender desde el punto de vista ahistórico, no podemos entender que una persona un día se paró de la cama y es esquizofrénico y un día se paró de la cama y es depresivo. La salud mental está construida y deconstruida en un proceso histórico, individual, familiar, colectivo y de nación. O sea, eh, no podemos, por ejemplo, no podemos entender o no podemos tratar de entender de manera eficiente el tema de la dificultad de identidad, ¿no?, del pueblo dominicano, sin entender lo que fue el proceso de conquista, por un lado, de la colonia española, ni entender lo que fue el proceso de construcción de la identidad desde lo que fue la tiranía de Trujillo. Entonces, esto no puede mirarse ahistóricamente, no podemos entender los procesos de salud mental, de depresión o de suicidio sin entender la historia del país. No podemos entender los procesos de salud mental de una persona sin entender la historia de su familia, sin entender el contexto donde vive, donde se ha desarrollado, donde hace vida cotidiana. Entonces, esto, lamentablemente, no, yo lo enfatizo mucho, pero es porque lamentablemente está muy ausente de las perspectivas de salud mental, y cuando ustedes ven a un experto hablando de salud mental en un programa de televisión, lo que van a escuchar son diagnósticos, tratamientos, necesidad de que haya más médicos en los hospitales y cosas por el estilo, ¿no? Más psicólogos en los sitios y qué sé yo. Eh, este proceso de salud, enfermedad, y ya casi voy recogiendo, yo sé que ya estamos sobre el tiempo, este proceso de salud, enfermedad no depende tanto de las formas o de las instituciones que la sociedad sea capaz de organizar para reparar la salud, ¿verdad? O para protegerla desde fuera. Me refiero nuevamente a hospitales, médicos, psicólogos, medicamentos, etcétera. La salud y la enfermedad dependen de la determinación interna que se da concretamente en el individuo y en la colectividad de acuerdo con los modos de vida. Y este es un concepto que
probablemente ahora no vamos a tener mucho más tiempo de desarrollar, pero el concepto de modos de vida es fundamental. Es decir, es en los modos de vida donde se producen y se reproducen las condiciones de salud o de enfermedad de una población y de una persona. Eh, Esto a su vez, y ahora sí, este concepto de modos de vida a su vez depende del nivel económico social, de las relaciones sociales específicas y de producción. O sea, no es casual que en los fragmentos más pobres socioeconómicamente de la población, entonces los modos de vida incluyan patrones alimenticios más caros y menos nutritivos, por ejemplo, pero eso está asociado a todo un tema de mercado de quiénes pueden, dónde está la mayor cantidad de personas que pueden comprar determinados productos y a los cuales hay que hacérselo accesible, aunque no sean nutritivos, pero produzcan ganancias, ¿no? Entonces todavía mucha gente cree que tomarse una malta es más nutritivo si lo que tiene encima son 20 pesos, entonces no, se está envenenando, ¿no? Pero no compra un guineo ¿verdad? Sino que la malta india como que le da fuerza. Ese es un poco el marketing del asunto. Ese tipo de cosas no es casual, ¿no? Eso todo es parte de una concepción de cómo y ahora es que voy a entrar en ese tema de cómo, para ir cerrando, es cómo las concepciones de mercado son tremendamente dañinas cuando queremos hacer un pensamiento de salud mental colectiva, porque luego no cuadra una cosa con la otra, ¿no? La posición tradicional biomédica ha superado también los linderos del conocimiento, permitiendo el diálogo con otros saberes en aras del bienestar del ser humano. Pero el modelo tradicional biomédico ha entrado en crisis a partir de la crítica de su deshumanización y su racionalidad exclusivamente técnico-instrumental. Es decir, que lo que es el entendimiento de la enfermedad desde una perspectiva más ecológica se ha perdido, ¿no? Y entonces el enfoque es con una bacteria, el pleito es con una bacteria o con un virus o con un hongo. eh, pero no con las condiciones de vida de la gente que permiten que esas bacterias se reproduzcan, ¿no? Y que esos virus existan y todo esto, ¿no? Por eso el modelo de condicionantes sociales es un modelo eh, que permite entender mucho mejor estas cosas. En la literatura tradicional ustedes lo van a ver como el modelo de determinantes sociales. Particularmente yo no me gusta llamarle determinantes sociales porque me luce muy contradictorio, precisamente si es un modelo que pretende romper con el determinismo, entonces llamarse determinantes sociales como una contradicción intrínseca, pero bueno, en todo caso, los condicionantes sociales son una alternativa en el proceso de intervenir en las inequidades que tiene la salud. Por ello, llevar la discusión al escenario de la salud mental resulta también eh, un proceso de cambio estructural en la continua necesidad de explicar las causas que afectan al ser humano. Para ubicar en su debida dimensión el problema de la salud en la sociedad, no basta con analizar los servicios de salud pública. Por ejemplo, cuántos hospitales tenemos, cuántos dispensarios tenemos, cuántas enfermeras tenemos, o tampoco basta los resultados de las actividades médicas y por favor, mucho menos los operativos. O sea que es necesario considerar la sociedad misma, su estructura, el Estado que la representa. ¿Mm? Por tanto, es necesario apostar a una visión integradora, porque las condiciones en las que la gente nace, vive, trabaja y envejece, incluido el sistema de salud, están moldeadas por la distribución del dinero y el poder y los recursos en los niveles local, nacional y mundial sobre los cuales influyen las decisiones políticas. Los determinantes sociales de la salud son, en su mayor parte, responsables de las inequidades en salud. Eh, Hay por lo menos tres grandes tendencias de inequidades
en la salud, en el área sociopolítica. Tendríamos que poder sentarnos luego a hablar sobre el poder, la política, la economía, los derechos como determinantes sociales claves de la salud. Desde el punto de vista psicosocial, tendríamos que hablar de las condicionantes sociales psicológicamente mediadas en la salud de la población y desde la perspectiva más ecosocial, la distribución poblacional de la enfermedad y la salud que no es equitativa, que tiene perfiles, es decir, no se enferma, todo el mundo se enferma, pero no todo el mundo se enferma de lo mismo, repito, ¿no? Es decir, no, los perfiles de morbilidad están muy asociados a los modos de vida y los modos de vida están muy asociados a la condición socioeconómica de la persona. Eh, las teorías epidemiológicas de distribución de enfermedad, que era de lo que estaba hablando ahora, y cada uno en relación con su contexto social, ecológico e histórico. En ese sentido, hay o se pudiese hablar de tres grandes tendencias a la hora de pensar en salud mental, la distribución de la salud y la enfermedad en relación con el contexto o los contextos sociales, los procesos sociales que establecen los desenlaces en el campo de la salud y la enfermedad y los cambios en relación a la salud y la enfermedad sujeto a las transformaciones que tenga la sociedad. Una política de salud mental ubicada desde la justicia social podría estar encaminada a fortalecer estos escenarios, estos tres escenarios, dentro de una postura integral que esté a la vanguardia de las tendencias mundiales y a las consecuencias que emergen de las sociedades globalizadas. Temas, por ejemplo, como la violencia, las adicciones, el suicidio, los problemas de pareja, las demencias, es muy poco posible que puedan ser abordados con eficacia y con eficiencia si no es desde una perspectiva colectiva, de salud pública y con políticas realmente orientadas a la población y a mejorar las condiciones de vida de la población. De resto, lo que estaríamos haciendo es poniendo parches y atajando las consecuencias del problema, pero no trabajando sobre la fuente generadora de estos problemas, que es la inequidad y que son las condiciones de vida de la población. Eh, el Estado, la institucionalidad, de manera estructural, ha ido obligando a la población no solo a vivir sin garantías sociales y sin protección de su vida en dignidad, sino a vivir a pesar de las instituciones. Eh, el modelo de ciudad neoliberal se ha encargado de agudizar las crisis humanitarias que padece el contexto, fenómeno conocido como la deshumanización urbana, ¿no? O sea, a medida que las urbes van creciendo, se van deshumanizando cada vez más, se van perdiendo los vínculos afectivos entre los vecinos, entre la gente que comparten una misma comunidad, llegando ya al paradigma, el epítome, digamos, ya el punto máximo de a lo mejor en una gran torre muy linda, pero ningún vecino se conoce, ¿no? Entonces eso va en contra de lo que estamos hablando de construir una salud mental mucho más sana y va apuntando al sálvese quien pueda y al sálvese a quien y como pueda y que cada cual vaya resolviendo como pueda, ¿no? Entonces esta deshumanización camuflada en ese valor moral que aparenta ser real cuando las mismas vivencias demuestran lo contrario. La obligación del principio de mercado bajo un modelo neoliberal donde el tejido social se devasta, ha hecho que los países presenten cada vez más escenarios de inequidad en la administración de los recursos. Las políticas de salud de las que derivan los objetivos de las instituciones médicas son naturalmente fijadas por el Estado, pero la esencia y el contenido del Estado que condicionan sus diferentes funciones determinan otras políticas que repercuten sobre la salud de los habitantes a través de los precios y los salarios, la producción y la distribución de la renta. Por ello, pensar en una política sanitaria mental desde la justicia social y enfocada en el modelo de los condicionantes sociales de la salud resultaría ser una salida
biopolítica al desarrollo de las nuevas tendencias sociales que irradian desde el contexto social. O sea, una lógica de mercado no encaja con el desarrollo de la salud, porque la creación de condiciones de mejor salud no es económicamente rentable. Es rentable desde la perspectiva de una población más sana, más fuerte, más capaz, pero eso no se puede traducir, no tiene traducción monetaria. Entonces, cuando la lógica es la rentabilidad de las acciones, entonces situaciones como la salud mental quedan atrás, porque no generan renta inmediata, o sea, no generan un retorno económico inmediato, ¿no? Eh, entonces, desde lo que es la perspectiva de la seguridad social, que es otro de los temas importantes cuando hablamos de salud mental, eh, bueno, nuevamente, en estos 24 años que tenemos en la República Dominicana del sistema de seguridad social, que en realidad son 14, porque los primeros 10 el sistema no pudo arrancar porque básicamente algunos sectores asociados a las clínicas privadas tenían bloqueado el proceso de arranque del sistema de seguridad social pensando que iban a perder clientela. eh, es necesario a esta altura realizar un análisis ético y un análisis político del sistema dominicano de seguridad social, especialmente de la atención de servicios de salud mental, desde una perspectiva de los condicionantes sociales de la salud. Eh, Escenarios de equidad, bueno, es necesario que creemos escenarios donde se visualice esa equidad en su función social bajo al menos cuatro tipos. La equidad en el acceso disponible para las mismas necesidades. Es decir, que si yo tengo una persona, un familiar con una crisis depresiva, yo tenga el mismo acceso que tenga el resto de la población a los servicios similares o equivalentes. Eh, esto lo estoy diciendo y no es casual, ¿eh? O sea, cuando surgió, por ejemplo, el tema de la seguridad social en el país y se crearon los sistemas, el plan subsidiado y el plan contributivo, etcétera. Entonces muchos hospitales crearon salas con aire acondicionado para los que tenían el plan contributivo, y para el plan subsidiado, unas salas masivas, calores, etcétera, bajo pocas sillas, etcétera. O sea, no. La equidad en la utilización para las mismas necesidades, equidad en la calidad de la atención y equidad en el resultado. Pero aquí tenemos muchos desafíos, tenemos realmente problemas importantes de salud mental en la población que está entre los 18 y los 48 años, con riesgos importantes, con vulnerabilidades para presentar sintomatologías relacionadas con violencia, consumo de sustancias, episodios depresivos, ansiedad, discapacidad, etcétera. Pero el modelo actual les concibe como personas no productivas y por tanto entonces son una carga social, y eso genera mecanismos sociales de exclusión y de rechazo en el ámbito social porque el énfasis está puesto en la producción, ¿no? El énfasis está puesto en la rentabilidad. Entonces necesitamos un modelo de compromiso comunitario, de salud colectiva, de ver la salud como un derecho, no como una mercancía, no como algo que se compra y se vende, sino como un derecho humano al que debe tenerse acceso de manera equitativa. Y también tenemos el desafío de importantizar, si esa palabra se puede usar, importantizar las emociones como parte de las categorías psicosociales que configuran la subjetividad colectiva, de modo que el tema emocional no quede relegado a algo como poético, ¿no? Sino que es una parte importante y bueno, cuando digo poético no lo digo peyorativamente, sino como algo que pareciera estar fuera del área de la salud, ¿no? Eh, una sociedad buena es aquella en la que las personas
se tratan mutuamente como fines en sí mismas y no como instrumentos, como totalidades personales y no como fragmentos, como miembros de una comunidad unidos por lazos de afecto y compromiso mutuo y no como empleados, comerciantes o consumidores nada más, ¿no? Eh, bueno, voy a avanzar aquí. También está el tema de la atención primaria en salud y la salud mental, que es otro tema muy amplio cuando hablamos de la salud mental colectiva y la salud mental y la equidad social. Pero en general, lo que quiero resaltar en este tema, para no detenerme tanto aquí, porque ya no tenemos más tiempo, es la importancia de rescatar el cuidado esencial de la salud de la gente y no solamente de la metodología y la tecnología disponible, ¿no? Porque pareciera que la salud es mucho más, la atención en salud es mucho más efectiva si tiene más aparatos, ¿no? Como que hay equipos tecnológicos muy modernos y bueno, eso está bien, pero no es lo más importante. ¿Mm? Igualmente, en materia de salud mental suele ser mucho más efectivo que tener profesionales de la psiquiatría y la psicología en hospitales, suele ser mucho más efectivo crear en las comunidades y ayudar a las comunidades a crear mecanismos de redes de apoyo, de redes de sostenibilidad y solidaridad entre los mismos miembros de una misma comunidad. Eso suele ser mucho más preventivo y más eficiente a la hora de pensar en la salud mental. Eh, Finalmente, el tema de la libertad. Es un tema que solo para un seminario completo, pero una de las cosas que hoy día se discute es cómo este concepto de la libertad, del poder hacer, que es a donde hemos llegado, ¿no? A la libertad. Yo puedo hacer lo que quiera y lo que me dé la gana, y yo soy libre, puedo hacer todo. El problema de la libertad es que ha generado más coacciones, porque la libertad también está asociada al poder. Y el deber ser tiene un límite, pero el poder hacer no tiene límites. Entonces, eh, lo que la coacción que proviene del poder hacer nos está dando es que estamos en una situación muy paradójica donde la libertad se ha convertido en la fuente de la principal coacción. La libertad, que ha de ser lo contrario de la coacción, está generando muchas más coacciones. Enfermedades como la depresión, por ejemplo, enfermedades como el síndrome del burnout, que es el síndrome de desgaste laboral, son la expresión de una crisis profunda de la libertad. Son un signo patológico de que hoy la libertad se convierte por diferentes vías en coacción, porque es la libertad ahora de que como podemos trabajar desde un celular, entonces trabajamos más. Entonces tenemos menos espacio para nosotros y menos espacios para compartir con la familia, etcétera, ¿no? eh, Necesariamente hay que superar el modelo de pensar en la salud mental desde una visión médica, reduccionista, ¿verdad? De pensar que el asunto es como que hay que tener más pastillas en los hospitales o más médicos en los hospitales y poder mirar esto desde una perspectiva más de equidad social para prevenir los problemas. Bueno, lo que viene en lo adelante son datos para soportar un poco lo que he estado diciendo en la población dominicana, datos de cobertura en salud, en educación, en pobreza, etcétera, y cómo nosotros pues no escapamos de esto, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, la cobertura de partos en la República Dominicana tiene estadísticas, indicadores que son a veces hasta mejores que los de Canadá o los de Estados Unidos. Cuando uno plantea en un escenario internacional una gran verdad, que es que el 98% de los partos en la República Dominicana los hace un médico, todo el mundo aplaude.
pero porque eso, no, eso es difícil de conseguir en un país. Nosotros lo tenemos y es verdad que lo tenemos. Sí, pero tenemos la tasa de mortalidad materna más alta de la región también. Entonces eso es totalmente incomprensible. Bueno, porque hay un montón de factores intermedios que tienen que ver con las condiciones de vida de la población que no se toman en cuenta, ¿no? Entonces, igualmente, las tasas de mortalidad infantil tienen una relación muy alta con los niveles educativos de las madres. Mientras más alto es el nivel educativo, más bajo el nivel de la mortalidad infantil. ¿No? Entonces, invertir en educación es invertir también en salud mental, es invertir en mejorar la salud de la población. Las enfermedades del corazón, las enfermedades cerebrovasculares, la diabetes, etcétera, que son enfermedades de alto costo y de alta prevalencia, están asociados con los modos de vida, están asociados con la educación de la gente y con lo que la gente hace y con la gente piensa y cómo se percibe a sí mismo, etcétera. La pobreza y la indigencia afectan a una alta proporción de la población dominicana. 23% de la población era pobre el año pasado, 3,2 era indigente el año pasado. Entonces esto no es poca cosa. 64% de los niños en edad escolar hasta sexto grado no tienen capacidad de entender lo que leen. Y eso no podemos dejarlo por fuera cuando vamos a hablar de políticas de salud mental. Las tasas de mortalidad evitable han crecido en los últimos años. Las tasas de mortalidad general han crecido también en los últimos años. La baja práctica de lactancia materna incide en la desnutrición infantil en niños de 0 a 6 años. Y esto es un tema que no puede quedar detrás porque un niño no lactado es un niño con mayor vulnerabilidad para montones de problemas de aprendizaje, de problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y otros trastornos. Eh, y más bien la tendencia de la lactancia materna ha ido descendiendo. Sí, cada década tenemos menos niños lactados en el país, lo cual tiene un impacto luego también en la salud mental eh, y eh, en lo que es el desarrollo normal de las familias, ¿no? Bueno, entonces de alguna forma, creo que con esto podemos, no voy a ir sobre las láminas de la conclusión para dar espacio al conversatorio, pero sí plantear que no podemos separar lo que es las condiciones de vida de una población, lo que es su cotidianidad y lo que es su historia de la salud mental de esa población y la posibilidad de mejorar la salud mental de una población necesariamente cruza por una serie de políticas públicas que estén pensadas desde lo colectivo y desde la posibilidad de incorporar ese colectivo al diseño de esas mismas políticas públicas. De modo que lo voy a dejar acá para que podamos conversar y podamos intercambiar y todo eso. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por esa exposición. Claro que nos quedamos siempre con el deseo de seguir con esas importantes reflexiones que nos hace. ¿Cómo podemos ver que la salud mental no es una cuestión de los profesionales de la salud mental? Es una cuestión de todos, es una cuestión de Estado, es trabajar para la reducción de esa inequidad, de esa desigualdad social en sentido general, ¿no? Para poder tener salud mental de verdad. No es en el consultorio, aunque como usted aclaraba, claro, cuando ya hay una condición, pero no es el mayor trabajo que hay que hacer. El principal trabajo es para que haya una sociedad más justa, donde podamos tener todo ese acceso a la salud, a la educación, como han hablado, condiciones de vida, servicios en sentido general. Y lamentable, ¿no? Que ni el Estado tiene esa percepción, las instituciones del Estado tienen ese parecer porque trabajan en otra dirección generalmente, pero peor aún nosotros, los profesionales de la salud mental, tampoco tenemos esa dirección, ¿no? Nos ocupamos, bueno, en que hayan más camas, que hayan más psicólogos, pero no vemos
todo este aspecto preventivo que es vital. Si no, no tendremos salud mental, seguiremos trabajando en los consultorios, en los hospitales, todas las salas que podamos tener, pero no tendremos ese trabajo en la desigualdad. Vamos a seguir teniendo cada vez más problemática. Y bueno, y todos los elementos que usted ha señalado en esta exposición y en la anterior, que nos da pista de cómo que se debe trabajar para la prevención. La anterior, como, y ahora lo tomo de nuevo, la lactancia materna, la hoy ha tomado esa violencia obstétrica que me sorprendió cuando dijo, no, que la violencia, los feminicidios no es lo más. Y es cierto, como dice, cuántas mujeres mueren violentamente también por esas causas. Cuando nos hablaba de esa crianza positiva, de ese apego sano, todo eso que tenemos que trabajar. Sin embargo, muchos profesionales quieren estar solamente en la parte ya de intervención. Nos ha dejado varios temas en el tintero y ojalá en otro momento pues nos pueda también seguir acompañándonos. Cada vez que mencionaba un tema, bueno, necesita más profundidad y sabemos que una persona tan formada y también con mucho interés en esta problemática que en otra ocasión futura, ¿verdad? Porque no vamos a abusar de su tiempo, pero lo que es la salud colectiva, no verla desde la individualidad que nos ha planteado. Así también nos ha planteado otros elementos como vinculantes o determinantes sociales y la salud mental desde el análisis del poder y la política y la economía. Es algo que también nos ha dejado y así muchísimos otros temas que pueden seguir siendo objeto de reflexión. En el chat tenemos algunas preguntas, quizá como siempre no vamos a poder responder a todas, pero muy importante. Alguien hace el comentario de justamente de que si enfocamos la violencia de género solo a los feminicidios, estamos viviendo una parte de la violencia de género. Ujú, Que ujú. todos nos impactó, ¿verdad? Porque tenemos esa percepción y lo que más se trabaja, los feminicidios, y hay otras violencias extremas, aunque hay mucho tipo de violencia. Y una pregunta que nos hace es cómo los cambios experimentados en la estructura familiar en los últimos años ha afectado la salud mental, en donde la mayoría de los integrantes tienen que salir a buscar recursos económicos para poder sustentar el hogar. Mm. Llámese la mujer, los hijos, los adultos, todo el mundo a trabajar para el sustento. ¿Cómo eso ha afectado a la familia, a la salud mental? Así es. Sí, sí, me parece súper interesante los planteamientos que tenemos en el chat. Desde luego, el tema de quedarnos con el feminicidio como el único indicador de violencia de género sería reducir esto a algo absurdo porque el tema de la violencia de género va mucho más allá. Y bueno, ese sería el caso extremo, ¿verdad? Pero lamentablemente es el dato que se usa para la narrativa. No, o sea, cuando se habla de violencia de género se quiere hablar de los feminicidios nada más, normalmente. Los titulares de los periódicos hablan de cuántas mujeres han muerto a manos de sus parejas y realmente son, yo el otro día estuve haciendo una búsqueda de datos y conseguí esta información de la Policía Nacional, de la Dirección General de la Policía Nacional y del INASIF. Y resulta que la distribución porcentual, perdón, este es suicidios, pero déjenme buscar aquí los datos de suicidios, pero bueno, miren, por ejemplo, allí 2023 terminó con 51 feminicidios, ¿no? Ese es como el titular normalmente, pero cuando vemos en República Dominicana, en los datos de la Policía Nacional, hubo 1.475 asesinatos, de los cuales 51 fueron mujeres. Entonces, ¿quiénes están muriendo con el problema del asesinato en República Dominicana? ¿Mm? Cuando miramos estos datos, miren cuántos hombres mueren por homicidio
por asesinato frente a mujeres en amarillo y rojo. Ya tenemos un problema de salud pública importante que atender con el tema de la violencia y ver dónde están los problemas seriamente. Por ejemplo, los datos también de la Policía Nacional muestran que el principal problema de homicidios es de familiares, no de exparejas. Las exparejas representan el 11%, mientras que los familiares el 51% de los que están detrás de los homicidios en la familia. Entonces, estos datos nos contradicen en la narrativa, ¿verdad?, que nos han estado poniendo constantemente. Y este también, por ejemplo, la tendencia de homicidio por sexo, si lo redondeamos, es 90-10. Es decir, por cada 100 homicidios, eh, uno, perdón, 10 son mujeres y 90 son hombres los que mueren. Entonces, sí, hay un problema de género, pero no es solo de mujer, es un problema de género. Sí, hay un tema de que quiénes están muriendo más y por qué están muriendo más. Y esto es un análisis que además, cuando vamos a la literatura, y estuve haciendo una revisión, voy a solo mencionar uno de los artículos publicados recientemente, que es este. Eh, este artículo muestra que el 24%, ellos estudiaron 4.500 parejas y consiguieron que el 24% de las relaciones de pareja tienen algún tipo de violencia, algún tipo de violencia. Ahora, de esos, la mitad fue violencia recíproca, o sea, que era una violencia ejercida de ambas partes, de lado y lado, un toma y daca. Y de esos de violencia recíproca, el 70% era iniciado por la mujer. Entonces, esto contradice nuevamente la narrativa prevalente. Y todo esto tenemos que mirarlo desapasionadamente y mirarlo desde la data que tenemos disponible para poder construir políticas públicas que ayuden a solventar el problema. Porque al final de lo que se trata es de cómo reducimos el problema, pero no lo podemos reducir desde la moralidad o desde la narrativa, etcétera. Tenemos que reducirlo desde la data que nos vaya dando la investigación. Eh, bueno, igualmente cuando se presenta el tema de la estructura familiar en los últimos años y cómo ha afectado la salud mental, porque la mayoría de los integrantes tienen que salir a buscar recursos económicos, que es una pregunta o un comentario, mejor dicho, que hace Dalkis Félix, pues sí, yo creo que ese es un tema también para un seminario la manera como la manera como no, eso se refiere a los modos de vida, ¿no? O sea, la manera como los modos de vida de la población se han ido viendo modificados por esa condición que precisamente Dalkis describe ahí, que es una sociedad orientada a la producción y a la sobrevivencia económica. Entonces, claro, el motivo de vivir es producir. ¿No? Y esto trae consigo una serie de dramas, ¿no? Es el tema de que nadie tiene tiempo ahora, todo el mundo tiene que producir, se rompieron los roles tradicionales de una familia, eso está trayendo muchísimas consecuencias que eventualmente, aunque son muy negativas ahora, imagino que en algún punto se equilibrarán, porque si no nos vamos a acabar como especie, pero sin duda estamos en una transición muy terrible donde los modos de vinculación familiar se han desestructurado, pero además tenemos este drama de, por ejemplo, personas que deciden irse a otro país porque entienden que van a producir más dinero, pero lo que no ven es que dejan sus hijos sin madre, sin padre, que rompen los vínculos familiares. Entonces, vale más tener $3 más que lo van a gastar después en poder sacar al muchacho de la cárcel o en rehabilitarlo de droga o sea, hay un montón de cosas que no pareciera que no se ven, pero están ahí, ¿no? Y son evidentes y los datos lo muestran. Entonces, bueno, todo esto requiere sin duda repensar lo que es salud mental.
¿no? Y que la salud mental se construye en el marco de vínculos afectivos sanos y vínculos afectivos de construcción de puentes de comunicación, de construcción de tejido social, de pertenencia a una historia, de pertenencia a una comunidad, de pertenencia a un sector, de pertenencia a una familia, de pertenencia a una pareja, ¿no? Entonces, todo esto es parte de lo que es construir la salud mental. Y sin duda, los modos de vida orientados a la producción, al individualismo y a un poco el egocentrismo y todos estos valores que se están promocionando ahora, eh, pues destruyen lo que es la manera que habíamos tenido más o menos eficiente de familia, de donde proviene a lo mejor la generación de nuestros padres y donde de alguna manera algo nos tocó a nosotros, pero ya nuestros hijos están en riesgo alto de una inserción social muy distinta a la que vivimos nosotros y estamos en un momento en el que, eh, si bien es cierto, nuestros abuelos usaron los métodos de crianza que les enseñaron sus padres y nuestros padres usaron los métodos de crianza que les enseñaron sus abuelos. Nosotros no podemos usar los métodos de crianza que nos enseñaron nuestros padres porque ya no sirven. El mundo cambió y nuestros hijos no van a poder usar los métodos de crianza que les dimos nosotros porque va a ser otro mundo que ni siquiera sospechamos cómo va a ser. Entonces, eso está generando una desazón terrible. Yo siempre digo que estamos viviendo simultáneamente dos procesos muy difíciles. Uno es un cambio de era y el otro es una era de cambios. Y esas dos cosas a la vez están dejando sin referentes los procesos sociales que tendían a la cohesión y tendían a la articulación de redes sociales. Entonces, estamos viviendo en un momento en el que no tenemos referentes y entonces se está generando una sensación de náusea muy sartriana, si se quiere, de náusea existencial, porque se ha perdido mucho de lo que en un momento servía como un referente para determinadas cosas, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con ese comentario que hace Delkis en el chat. Eh, bueno, Bueno, dice, Laia Rojas dice, desde que una persona pasa un promedio de 8 a 10 horas en el trabajo, ¿cuáles medidas pudieran tomar empresas e instituciones para promover la salud mental? Bueno, ahí hay un tema y es que en el marco de del mismo sistema probablemente no hay solución, porque, o por lo menos solución sostenible. Porque el problema fundamentalmente es que mientras orientamos la sociedad a producir, entonces tiempo es dinero y no hay un espacio para pensar en otra cosa. Eh, Hay experiencias en el marco de este sistema en empresas, por ejemplo, qué sé yo, empresas como Google, empresas como Apple, que la gente tiene espacios de recreación y tiene una serie de facilidades, pero al final todo eso está orientado a que produzca más. Es decir, no está orientado a que sea mejor hijo o mejor madre o esté más, más vinculado, más sano. No, está orientado a que produzca más. Eh, Cuando podamos ir construyendo o visualizar un país, un modelo de país, un proyecto de país donde el ser humano esté al centro y sea su principal fortaleza que la gente esté mejor como gente y no necesariamente que tengamos una economía creciente. Hablo, por ejemplo, de la experiencia de países nórdicos, donde probablemente nadie tiene una jipeta o no hay grandes moles, pero todo el mundo tiene salud, vivienda, educación, vive tranquilo, feliz, trabaja 4 horas al día, 4 días a la semana, tiene 6 meses de vacaciones al año, puede entiendo. compartir. Bueno, pero no tienen malls, no tienen grandes cosas, pero todo lo invierten en mejorar.
a la gente, no necesariamente a centrarse en la producción, ¿no? Entonces, bueno, son distintas maneras de mirar el mundo y hay que pensar en cuál sería la nuestra, ¿no? Y eso requiere construirnos primero como ciudadanos, estudiar, prepararnos y poder ir pensando en cómo construir un país mejor entre todos, sin duda fuera del marco de lo que es el modelo tradicional que tenemos en este momento. Excelente, qué bueno poder, ¿verdad? Soñar que algún día podamos tener un sistema así en que podamos vivir y no vivir, sobrevivir como ¿Mm? estamos haciendo en estos países con tantas desigualdades, tantos problemas sociales, que es sobreviviendo, no viviendo. Entonces, todo orientado a ese, al consumo, a la productividad, pero dejando de lado todo lo demás. Finalmente, desde las redes y otras personas también valorando de manera muy positiva lo que ha sido todas estas reflexiones, yo me sumo también, pero dice que si puede abordar de nuevo el concepto de salud mental colectiva y salud mental y la resiliencia. Con eso ya pregunta, vamos a cerrar. Muy bien. Sí, digamos, el concepto de resiliencia es un concepto importado, entre comillas, es un concepto importado desde la ingeniería civil. La resiliencia es una propiedad de los materiales, es una propiedad sobre todo del hierro, es la capacidad de doblarse sin romperse. Eso se le llama resiliencia, es una propiedad que tienen algunos metales de aguantar tensión sin romperse. Ese concepto fue importado a la salud mental, como traducido como la capacidad de absorber presión sin quebrarse, ¿no? Emocionalmente y superar obstáculos y todo esto. La crítica, digamos, que podemos hacer a este tipo de aproximación desde la salud mental colectiva es que eh, la, la salud mental colectiva intenta enfocarse en cómo construir patrones de vida más saludables, no cómo aguantar más patrones de vida patológicos. Es decir, no es cómo podemos tolerar más la presión, es cómo podemos construir patrones de vida sanos, ¿no? Donde nuevamente la persona esté en el centro y el concepto de salud mental colectiva alude a la idea de que la salud mental de la gente, de un pueblo, de una población, de una comunidad, de un país, está altamente asociado con sus condiciones materiales de vida. No solamente, pero básicamente empieza por ahí. O sea, en la medida que la población tiene mejor acceso a agua, salud, vivienda, educación, transporte, etcétera, la salud mental de esa población es mejor. Y viceversa, y viceversa. Así es, pero no queríamos dejar esta última pregunta de nuestro amigo Nilo. ¿Cómo Ujú. se explica la alta tasa de suicidios en algunos países nórdicos, con todos los servicios establecidos, la calidad, el derechos humanos, ciudadanos, cuidados asegurados? ¿Cómo se explica esa alta tasa de suicidio en esos países donde aparentemente todo está resuelto, dice Nilo? Aparentemente todo está resuelto desde el punto de vista de nuevamente ahora, de las condiciones materiales. Pero es que no es lo único, ¿entiendes? Es decir, uno de los grandes problemas que existen en los países nórdicos es el alto consumo de alcohol. Y el alto consumo de alcohol está asociado a la soledad en esos países, ¿no? Y la soledad está asociada a la depresión. Y depresión con alcohol es una bomba de tiempo. Eh, el, el mayor consumo de alcohol y de sustancias está en los países nórdicos también. Y hay una epidemia muy fuerte de
falta de comunicación, o sea, donde hay personas que, hay unos reportes interesantísimos de los países nórdicos, escandinavos, donde hay personas que pasan hasta 100 días sin tocar la mano de alguien, por ejemplo, ¿no? Y entonces nosotros no estamos como especie diseñados para eso, estamos diseñados para el contacto, porque el contacto tiene una serie de reacciones químicas también en nuestro cerebro que nos ayudan a estabilizarnos emocionalmente. Nada quita el miedo como un abrazo, por ejemplo, ¿no? La piel con piel lo que genera una serie de condicionantes también químicos y eléctricos en nuestro cuerpo que le permiten sobrevivir. Entonces, muchos de estos países tienen una crisis importante de distanciamiento y de soledad que está muy lejos de nuestra realidad. Aquí alguien vino un día con una gran noticia de que traía una terapia de abrazos. Y el día que me lo fueron a presentar a mi oficina, le dije, mire, usted está vendiendo hielo en el Polo Norte, porque si aquí no tenemos problemas para abrazarnos, eso aquí no es un problema. Eso es un problema en los países donde la gente tiene que pedir permiso para abrazar a otro, pero aquí uno tiene que pedir permiso para que lo dejen de abrazar un rato, como suéltame. Entonces, hay que pensar las cosas en el contexto, en cada contexto, porque cada contexto tiene sus características culturales y sociales, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que el problema principal en los países nórdicos es de cercanía, ese es el problema principal, la falta de cercanía, el exceso de distancia y de soledad, el problema nuestro es la carencia de condiciones materiales de vida, ¿no? Donde tenemos suficiente cercanía y tenemos suficiente alegría y tenemos suficiente afectividad, pero el problema de las condiciones materiales de vida nos golpea muy fuerte en la salud mental de nuestra población. Ujú. Así es, así es. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron y más a las que todavía permanecen acá en este Zoom. Les recordamos que por suerte, en verdad, se sube al canal de YouTube y podemos volver sobre todas estas ideas, estas reflexiones tan importantes, revolucionarias en el tema de salud mental que el doctor nos ha planteado. Un gusto, doctor, tenerle como a un aliado de Casa Abierta. Y a todos los demás, pues nos encontramos el próximo viernes por acá, por este mismo canal, como se suele decir. Que tengan un buen descanso y bueno, que la pasen bien. Gracias.